Mi nombre es Sofía Maldonado, y cuando tenía 9 años me perdí en un bosque que se encontraba en la parte de atrás de un parque infantil, en el que solía ir a jugar en mi niñez, en Sierra Juárez, en Oaxaca. Todo comenzó en una fresca mañana de otoño. Ese día mi mamá y mi papá tuvieron que ir a trabajar muy temprano y no pudieron llevarme a la escuela. Por suerte, mi abuela vivía cerca, así que mamá llamó a mi abuela para que ella me llevara. Sin embargo, como era costumbre de mi abuela, se detuvo a platicar con una de sus amigas y llegamos a la escuela cuando ya habían cerrado. Como aún era temprano, mi abuela me sugirió quedarme en el parque por un rato en lo que ella iba a hacer unas compras para la comida. No había nadie más allí, y eso me gustaba. Aún a esa tierna edad, amaba mi soledad y me encantaba no tener que hacer fila para ningún juego. Al principio todo era normal, me subía a todos los juegos que quise, me divertía saltando sobre las hojas secas, corriendo por entre los árboles y buscando palos para hacer de espada. Pero luego, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Vi a través de la reja que separaba el parque de aquel bosque, que los arbustos se estaban moviendo de una forma rara, pues no parecían movimientos aleatorios sino como si alguien los estuviera haciendo con toda conciencia. Después, escuché un sonido extraño, sonaba como si un gatito estuviese atrapado o algo así. Por lo que sin pensarlo mucho decidí saltar la cerca para salvarlo. No creí que a mi abuela le importase y además con algo de suerte, mis padres me dejarían conservarlo. Sin embargo, cuando miré detrás del arbusto no había nada ahí. Eso había sido extraño, pero decidí no darle mucha importancia y supuse que era hora de volver al parque, pero algo dentro de mí quería explorar un poco el bosque. Mis padres siempre me decían que no debía jugar ahí, pero siempre me había llamado la atención. Debí caminar bosque adentro al menos unos 10 o 15 minutos, cuando de repente empecé a sentir que alguien me seguía. Giré mi cabeza hacia atrás, pero no vi nada. Solo árboles, hojas y ramas. Así que decidí seguir avanzando, pues pensé que era solo mi imaginación, o tal vez mi miedo por ser castigada por entrar al bosque, pero me dije a mí misma que mi abuela demoraría mucho e incluso cabía la probabilidad que se le olvidara que me dejó ahí. Era una buena mujer, pero la edad la había vuelto muy distraída. Estaba jugando con ramas y piedras que me encontraba por ahí. Sin embargo, el ambiente se empezó a tornar algo pesado para mí, ya no me estaba divirtiendo como antes. Estaba asustada, y no sabía por qué. Fue entonces cuando lo vi. Unas sombras extrañas, moviéndose entre los árboles. Al principio pensé que eran animales, pero luego me di cuenta de que no lo eran. Eran algo más grande, más oscuro, y mucho más aterrador. Empecé a correr tan rápido como pude. Puedo asegurar hasta el día de hoy que la sombra me seguía, pero recuerdo que trataba de cerrar los ojos y comencé a repetirme muchas veces que no era real, que solo eran animales del bosque. No sé cuánto tiempo corrí, pero parecía que la sombra nunca me dejaba. Y lo peor de todo, es que no podía gritar. Estaba paralizada por el miedo. Finalmente, llegué a una zona del bosque en la que no podía orientarme aunque lo intentara. Tampoco es como si fuera muy buena haciéndolo, pues como dije antes, mis padres no me dejaban explorar el bosque sin su supervisión, pero en ese momento supe que estaba totalmente perdida. Caminé un poco más, por alguna razón creía que si avanzaba un poco podría lograr ver algo que me ayudara a volver al parque. De repente vi algo, una casa abandonada, con ventanas rotas y puertas desgastadas. La casa estaba completamente sola. Sabía que no debía entrar, pero creía que tal vez si lograba subir al techo de la casa, podría ver el parque y entonces sabría en qué dirección ir para poder regresar, antes de que se dieran cuenta de que me fui. Sin mencionar que aún sentía que algo me estaba viendo de entre los árboles. Así que me acerqué, abrí la puerta, y entré. No podía creer lo oscuro que estaba ahí adentro. Era como si la luz repeliera totalmente el lugar. Por más que lo intentaba mis ojos no podían acostumbrarse a la oscuridad del lugar. Me dio tanto miedo que me di media vuelta para salir y pensar en un mejor plan. Sin embargo, la puerta se cerró de un portazo dejándome adentro y sin la posibilidad de salir. Inhalé y exhalé hondo, trataba de tranquilizarme para no ponerme a llorar, pues sentía que si algo vivía ahí podría encontrarme. Si lo hacía, nunca lo podré olvidar. La oscuridad era tan densa que no podía ver mi mano frente a mi cara. Estaba totalmente inmóvil por el miedo, sin estar segura de qué hacer, cuando de repente pude sentir algo allí,
algo que se movía entre las sombras. Algo que se acercaba cada vez más a mí. De repente, aquello se convirtió en una figura, una que pude ver perfectamente. Era una mujer, con un vestido largo y oscuro, y cabello largo y negro. La mujer se acercó a mí, y pude ver sus ojos. Eran oscuros, hundidos, fríos y sin vida. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. La mujer me tomó de la mano, y me llevó a través de la casa. No sabía a dónde me estaba llevando, pero sabía que no era un lugar seguro. La oscuridad y el silencio eran abrumadores, y me sentía cada vez más atrapada. No entendía cómo era que no trataba de escapar, solo estaba congelada por el miedo del momento. Finalmente, llegamos a una habitación pequeña, estaba tan oscura como el resto de la casa. La mujer me empujó dentro y cerró la puerta detrás de mí. Yo estaba sola, atrapada en la oscuridad. Me quedé allí durante horas, o tal vez fueron minutos. No lo sé. Todo lo que sé es que estaba aterrorizada, y que no sabía cómo escapar. La habitación estaba fría y húmeda, y olía a moho y a podredumbre. No había nada en ella, excepto una vieja cama y una pequeña ventana en la pared. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió de nuevo. La mujer entró y me volvió a tomar de la mano. Esta vez, me llevó por un pasillo bastante angosto, hasta llegar a una habitación que, aunque no podía verla con claridad, me atrevería a decir que era más grande que la primera. La mujer me dejó en el centro de la habitación y se alejó volviendo a cerrar la puerta para que no pudiera salir. Me quedé allí, asustada y sola. Creo que al principio no lo noté, pues creía que esa habitación, aunque era más grande y no olía a humedad, sería igual que la primera. Pensaba si podría tratar de escapar cuando la mujer volviera, cuando de repente, me di cuenta de que la habitación estaba llena de sombras oscuras, moviéndose y cambiando de forma constantemente. Hasta la fecha no estoy segura de cómo explicarlo, era como si no pudiera ver nada en la oscuridad, pero esas cosas eran tan oscuras que contrastaban con el lugar. Luego, algo extraño sucedió. Comenzó a haber más luz en la habitación, era muy tenue, pero no lograba ver de dónde podía provenir. De repente, las sombras comenzaron a tomar forma. Primero, era solo una figura difusa, pero luego se convirtió en una cara. Una cara que reconocí, era mi abuela. Hasta el día de hoy no sé por qué mi yo de 9 años en serio creyó que lo que sea que fuera esa cosa, en serio era su abuela. Supongo que una parte de mí solo se sentía bien por ver un rostro conocido. Creí que ella me sacaría de ese lugar. Intenté hablar con ella, pero no pude. Mi boca estaba seca, y no salió ningún sonido. Solo pude mirar mientras las sombras se movían a nuestro alrededor, cambiando de forma y tamaño constantemente. Finalmente, la mujer apareció de nuevo. Se acercó a mi abuela y la tocó. Dejándome ver cómo mi abuela desaparecía en la oscuridad, me encontraba atrapada en aquella casa abandonada en medio del bosque. Traté de calmarme y pensar en una manera de escapar, pero todo parecía oscuro y sin salida. Mi mente comenzó a divagar y a pensar en lo peor que podría pasar, que si nunca salía de allí, que si la mujer volvía y me hacía algo malo. Sentía que mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras mi cuerpo temblaba de miedo. De repente, un pensamiento me cruzó la mente: tenía que salir de allí. Miré a aquella mujer y sin pensar en las consecuencias corría hacia ella, atravesando su cuerpo como si éste no estuviera ahí. No tenía tiempo para pensar en lo que había sucedido, solo sabía que debía seguir corriendo. Mis pasos resonaban en la madera del suelo y cada ruido me hacía saltar del susto. Pero sabía que tenía que seguir adelante. Finalmente, llegué a una puerta que daba al exterior. La abrí de golpe y salí corriendo al bosque. La luz del sol me cegó por un momento, pero luego me acostumbré a ella. Corrí y corrí, sin saber a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme de allí lo más rápido posible. De repente, vi algo extraño. Era como si el bosque se estuviera moviendo y cambiando de forma. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero luego vi algo que me dejó sin aliento. Era una figura oscura, que parecía moverse de manera extraña. No podía ver sus rasgos, pero sentía que me estaba observando. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero no me detuve. Seguí corriendo, tratando de alejarme de aquella cosa.
Pero entonces vi algo aún peor. Un grupo de figuras oscuras se acercaba a mí, moviéndose con una lentitud inquietante. Parecían estar hechas de sombras, y sentí que me estaban atrayendo hacia ellas. Comencé a correr más rápido, pero parecía que no podía escapar de aquellas figuras oscuras. Me sentía atrapada, como si estuviera corriendo en círculos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a una pequeña cabaña en el bosque. No sabía quién vivía allí, pero sentía que era mi única oportunidad de escapar de aquellas figuras oscuras. Entré en la cabaña y cerré la puerta detrás de mí. El interior estaba un poco oscuro y frío, pero al menos estaba a salvo. Me senté en el suelo y traté de controlar mi respiración. Escuchaba los sonidos extraños del bosque afuera y me preguntaba si aquellas figuras oscuras aún me buscaban. De repente, algo llamó mi atención. Había una pequeña ventana en la pared de la cabaña, y a través de ella podía ver una figura oscura acercándose. Parecía estar flotando en el aire, y sentí que me estaba observando. Entonces, sin previo aviso, la figura oscura se lanzó hacia la ventana y la rompió. Sentí un viento frío entrar en la cabaña, a través de la ventana rota, y de repente comencé a escuchar voces. Eran susurros suaves y escalofriantes que parecían venir de todas partes. Me levanté del suelo y comencé a buscar el origen de las voces. Me di cuenta de que venían de una pequeña habitación que estaba junto a la sala principal. Me acerqué a la puerta y la abrí lentamente. No había nada en la habitación, solo una vieja silla y una mesa polvorienta, pero las voces se volvieron más fuertes y podía sentir que algo estaba mal. Comencé a sentir una presencia que me estaba observando, una presencia que me hacía sentir vulnerable y asustada. Algo en mí me decía que era la misma mujer de aquella casa. De repente, las ventanas comenzaron a temblar violentamente y los cuadros cayeron de las paredes. Escuché un sonido sordo en el exterior, como si alguien estuviera golpeando la cabaña con fuerza. Me quedé paralizada del miedo, sin saber qué hacer. Las voces se volvieron más fuertes y podía sentir que algo quería entrar en la cabaña. La puerta comenzó a moverse y las bisagras estaban haciendo mucho ruido. Una fuerza invisible empujaba la puerta con fuerza, como si algo estuviera tratando de entrar. Me sentí atrapada, sin saber a dónde ir o qué hacer. Las voces seguían susurrando, pero esta vez parecían estar más cerca. Sentí una presencia fría y oscura a mi alrededor, y supe que estaba en peligro. De repente, la puerta cedió y se abrió de golpe. Una figura oscura y aterradora se paró en el umbral, y pude sentir su presencia maligna en cada parte de mi cuerpo. No podía moverme, estaba congelada por el miedo. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia mí, moviéndose con una gracia inhumana. Podía ver sus rasgos, eran oscuros y retorcidos, con una sonrisa burlona en su rostro. Traté de retroceder, pero la pared estaba detrás de mí. No tenía a dónde ir. La cabaña no dejaba de retumbar y los cuadros se caían de las paredes, parecía como si una fuerza invisible sacudiera la estructura de la casa. El sonido de las voces se hizo más fuerte y aterrador. Intenté taparme los oídos, pero no pude bloquear el ruido. Empecé a temblar de miedo y de frío, mis dientes castañaban y mis manos estaban heladas. De repente, vi algo extraño en el rincón de la habitación. Una mecedora se movía de un lado a otro, como si alguien estuviera sentado en ella. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ningún ruido. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que había una pipa y un paquete de tabaco sobre la mesita de noche al lado de la silla. De repente, la mecedora se detuvo y escuché un susurro en mi oído. Me di la vuelta y no había nadie allí. Comencé a correr, buscando una salida, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me giré para abrirla, pero se quedó atascada. Empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. Me volví a girar, y vi que el paquete de tabaco y la pipa se habían desvanecido. El ruido en la cabaña había aumentado y ahora los objetos se movían solos. La mesa y la silla se tambaleaban, los libros caían de las estanterías, y la mecedora seguía moviéndose de un lado a otro. Me di cuenta de que algo o alguien estaba tratando de asustarme y que no había ninguna salida. Me desplomé en el suelo, con las manos cubriendo mi cabeza.
Cerré los ojos y traté de bloquear todo el ruido, pero las voces seguían hablando, cada vez más fuerte y aterradoras. Sentía que estaba perdiendo la cordura, que me quedaría atrapada en esa casa para siempre. De repente, todo se detuvo. El silencio era ensordecedor y la cabaña estaba en calma. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Todo parecía normal, los objetos estaban en su lugar y no había signos de la presencia maligna que me había acosado. La puerta se abrió de repente y vi la silueta de un hombre. Era alto, pensé que era otra sombra como las que había visto en el bosque, pero a medida que se acercaba, me daba cuenta de que era una persona común y corriente. Me miró algo extrañado y me preguntó qué era lo que estaba haciendo ahí. Yo llorando le conté lo que me había pasado, y aunque a medida que se lo contaba, creía que no podría creerme por lo disparatada que era mi historia, él me dijo que sí me creía. Resultaba ser que esa era la casa en la que él creció y me dijo que de niño vivió muchas cosas paranormales en ese bosque. Me dijo que ese era un bosque muy viejo en el que habían pasado muchas cosas malas, cosas que ninguno de nosotros podríamos imaginar. Esa era la razón por la que se había ido en cuanto pudo, y desde que su padre había muerto, solo iba esporádicamente a revisar que vagos o drogadictos no se metieran. Me contó que de niño quería ir de campamento al bosque con sus primos, les rogó a sus padres hasta que lo dejaron. Así que junto con sus primos se adentraron al bosque y todos ellos vivieron una experiencia paranormal muy extraña. Según me contó, mientras caminaban por el bosque, él vio una figura blanca moviéndose entre los árboles. Se acercó para ver qué era, pero cuando llegó allí, la figura desapareció. Él se sintió un poco asustado, pero decidió no decir nada a sus primos para no preocuparlos. Sin embargo, a medida que avanzaban, la sensación de que algo no estaba bien seguía creciendo no solo en él, sino en todos. Fue entonces cuando todos vieron a una gran figura blanca, esta vez más cerca. Era una silueta humana, pero sin rostro, flotando en el aire. Todos se asustaron tanto que salieron corriendo de ahí y no se detuvieron hasta que llegaron a su casa, y desde entonces nunca más quiso volver a acampar y se fue apenas tuvo una oportunidad. Me ayudó a regresar al parque y esperó a que mi abuela volviera por mí. Me dijo que lo mejor era que ya nunca volviera a entrar a ese bosque. Yo le dije que estaba bien y que no volvería a hacerlo, y cumplí mi promesa. No tengo la menor idea de él por qué pasan esas cosas en ese bosque. Tal vez todo gire en torno a esa casa abandonada, supongo que nunca lo sabré con certeza, solo sé que lo que viví es real y escribo esto para que no le pase a nadie más. Mi familia es originaria de Amacueca. Mi abuelo tenía un rancho en los límites del pueblo, en una zona boscosa. Solíamos ir los fines de semana de visita a su rancho, pues es un lugar muy agradable para pasar las vacaciones. Lo que más me gusta hacer en ese lugar es realizar senderismo por el bosque. En una zona rural siempre abundan las historias de terror. Recuerdo que mi abuelo solía contarnos algunas sobre aparecidos en los montes y mi historia favorita, una donde una bruja se le aparecía como una hermosa mujer, que le pedía ayuda, pues estaba perdida, pero cuando mi abuelo le veía los pies, estos eran parecidos a los de un pato. Mi abuelo hablaba mucho sobre esa bruja. Decía que estos seres tenían el poder de crear alucinaciones, para lograr que te perdieras y después robarte la vitalidad. Sinceramente, estas historias de terror me eran muy entretenidas, pero no le creía nada de lo que contaba. Creía que mi abuelo, al estar tanto tiempo alejado de la ciudad y la gente, inventaba estas historias para no aburrirse. Tiempo después me arrepentiría por haber juzgado de esa manera a mi abuelo. Una tarde, caminaba con mis hermanos y unos primos, muy cerca de los límites de las tierras de mi abuelo. Antes, nunca vi que otras vivieran por la zona, pero durante ese paseo, notamos una cabaña. No le prestamos mucha atención en ese momento, solo se nos hizo curioso ver algo así, pues en esa zona no hay nada y por el tamaño de la construcción no nos imaginamos que alguien viviera allí. Seguimos caminando por el sendero, hasta llegar a un claro un poco escondido. Es un lugar extraño, algo así como un montículo en medio de una arboleda. Cuando éramos niños, solíamos jugar a que en ese lugar aterrizaban ovnis. Cuando entramos a la arboleda, un olor asqueroso nos recibió, el olor de cadáver en descomposición. Rápidamente notamos por qué olía así.
Sobre el montículo estaban posados algunos cuerpos de animales que debido a su estado de descomposición no adivinábamos qué eran. Supongo que algunos eran aves, pues había muchas plumas negras regadas. Todos nos apretamos la nariz y aunque sentíamos repulsión, nos quedamos allí mirando ese vertedero de cadáveres sin forma. De un arbusto, junto a una piel, salió un enorme ganso negro, con los ojos rojos, le faltaban algunas plumas, se veía espantoso. El ave se abalanzó a atacarnos, lanzando unos horribles graznidos. De inmediato nos echamos para atrás y comenzamos a correr. Como yo iba más lento, el ave alcanzó a agarrarme el pantalón con su pico. Fueron momentos de pura desesperación, pues les juro que los graznidos del ave parecían palabras, era como si un ser infernal lanzara maldiciones al aire. No sé ni cómo, pero logré zafarme del ave. No vi ni a mis hermanos, ni a mis primos. Debido al pánico que me invadió, me desvié del camino sin darme cuenta. Me puse a gritar como loco durante un rato, pero nadie acudía a buscarme. Intenté regresar sobre mis pasos, pero solo conseguí perderme más. En eso recordé lo que decía mi abuelo acerca de que las brujas eran capaces de confundirte con alucinaciones, para que te perdieras. No pude evitar ponerme a llorar de miedo. Después de un rato, intenté tranquilizarme, pues pese a estar perdido, aún no me ocurría nada extraño, salvo el ataque del ave. Caminé en línea recta, pensando en que tarde o temprano tendría que salir a una senda, aunque ya estaba oscuro. Quién sabe por cuánto tiempo habré caminado sin rumbo, cuando al fin vi una luz a lo lejos del camino. Corrí en esa dirección, entonces llegué de nuevo al montículo en el claro, me paré a unos cuantos metros, pues noté algo extraño. La luz provenía de una fogata y junto a ella, estaban dos mujeres jóvenes y una anciana. Lo que vi frente a mí, es una escena de completa locura. El ganso que me perseguía hace apenas unas horas, apareció de entre las sombras, lucía aún más aterrador que cuando me persiguió. Escuchaba sus graznidos, se escuchaban aún más humanos, casi puedo asegurar que entendía sus palabras. De pronto una de las chicas comenzó a convulsionar en el piso, mientras que la anciana se acercó al ganso, lo tomó entre sus manos y de repente le cortó el pescuezo. El animal soltó un alarido que no se diferenciaba en nada con el grito de una persona. Esto me obligó a gritar. Creí que mi grito llamaría la atención del aquelarre de brujas, pero no, aquellas mujeres parecían perdidas en su extraño siniestro ritual. Aproveché entonces para caminar en dirección a la brecha que me llevaría hasta el rancho de mi abuelo. No tardé en encontrarme con toda mi familia, que me buscaban desesperadamente. Les conté sobre el aquelarre que vi en el montículo. Después de que escucharon mi historia de terror, todos me dijeron que eso no podía ser posible, pues ellos pasaron también por ese lugar y no encontraron nada extraño, solo los cadáveres de animales. No podía creer lo que me estaban diciendo, estaba muy seguro de lo que vi. A la mañana siguiente, caminamos hasta la pequeña cabaña. Dentro estaba completamente vacío, solo unas cuantas plumas negras, pero no vimos señal alguna de que alguien viviera allí. Al regresar al rancho, le conté a mi abuelo lo que me ocurrió, él sí me creyó y se asustó muchísimo, me dijo que el ave que vi era muy peligrosa, pues podía tratarse de la manera en que se manifestaba el mismísimo demonio. Aquella noche no pude dormir, pues escuchaba un fuerte aleteo afuera de mi ventana y aunque no me atrevía a asomarme, estoy seguro que allí afuera estaba ese horrible ganso negro, de ojos rojos. Esa vez yo ya no quise volver a salir a caminar y estuve presionando a mis padres para irnos a casa. Pasaron un par de años para que volviéramos a ir. De hecho regresamos porque mi abuelo estaba enfermo. Cuando llegamos lo encontramos en cama, según nos dijo una tía ya no se recuperaría mi abuelo, tenía cáncer, en estado avanzado, así que solo quería despedirse de nosotros, antes de ponerse más malo. Cuando me tocó platicar a solas con él, me dijo que volvió al lugar donde yo presencié el aquelarre. Al igual que me pasó a mí, vio salir un enorme ganso negro, de ojos negros, pero mi abuelo lejos de asustarse, le cortó el pescuezo con un machete que llevaba. Según mi abuelo, el ave seguía graznando después de muerta, y su cuerpo tardó un rato en caer. A raíz de que mató al ave mi abuelo enfermo, bueno eso es lo que dijo, y que además por las noches escuchaba los graznidos del ave en el patio o afuera de su ventana, siempre lo acechaba en donde menos se lo esperaba.
Vivo en el campo, en una pequeña comunidad en Chiapas. Algunas personas pensarán que en un lugar tan alejado de la ciudad no ocurren cosas interesantes, pero se equivocan. Si bien, la mayor parte del tiempo, la vida en el campo es tranquila, al estar libres de celulares o de televisiones, estamos más atentos a lo que ocurre en el mundo real, el cual nos ofrece mejores historias que las que aparecen en las películas o las novelas. La siguiente historia, les puedo asegurar, es 100% real, pues todos en la comunidad lo vivimos. No es extraño ver de vez en cuando a extranjeros que van de paso o que llegan a pedir alimentos, pero en cierta ocasión llegó una caravana, con carpas e incluso con algunos animales. Recuerdo que mi madre me dijo que era una comunidad gitana, que debíamos tener cuidado de no salir solos, mientras ellos estuvieron allí. Yo recuerdo que las mujeres se vestían de manera extravagante, con largas faldas, muchos colores brillantes, además hablaban con un extraño acento. Las mujeres te ofrecían leerte la mano, o realizar lectura de cartas y cosas así. En mi comunidad somos católicos y este tipo de prácticas no son aceptadas. La vestimenta de estas personas era muy peculiar, muy coloridas. A mi parecer, aquellas personas tenían rasgos muy bellos, a mí me llamaba mucho la atención su aspecto, pero solo podía verlos a través de mi ventana. Después de un par de semanas, la caravana se fue, quedándose solo una carpa a las afueras de mi comunidad. Como pueden imaginarse, no nos dejaban arrimarnos a esa carpa, ni los adultos se atrevían a acercarse a ella, aun cuando no habían visto si alguien vivía allí realmente. Mi madre, que creía que simplemente dejaron la carpa sola, quién sabe por qué. Cuando uno es niño, todo aquello que está prohibido despierta una enorme curiosidad, así pues, varias veces intenté, al lado de otras niñas, entrar a la carpa y ver qué había dentro. Desafortunadamente, después de 5 intentos, no logramos ir, pues nuestros padres nos atrapaban a medio camino. Pero un día, en época de cosecha, los adultos no estaban y aprovechamos para ir a meternos a la carpa. Dentro de la carpa olía a inciensos, el piso estaba cubierto por varias alfombras, también vimos varias sillas sin respaldo, y al fondo, una cortina que dividía lo que vendría a ser el dormitorio. Allí vimos un catre, varias sábanas y debajo algo abultaba, un enorme rectángulo. Retiramos las sábanas y descubrimos una enorme caja de madera con un marco de cristal, con algo muy interesante dentro. Era una muñeca, a tamaño real, como niña de 12 años, iba recostada de lado, en una mano sostenía un plato con un cráneo humano y a sus pies estaba un león de peluche. La muñeca se veía muy real, era hermosa, sus ojos en color verde, su piel pálida e iba vestida con un hermoso vestido color hueso. A todas nos encantó la muñeca, así que decidimos romper el vidrio de la caja y tomarla para jugar con ella. Así lo hicimos, extrajimos la muñeca, dejamos todo lo demás, solo nos llevamos a la muñeca y corrimos hasta un almacén abandonado en los límites de nuestra comunidad. Sabíamos que no podríamos jugar con la muñeca libremente, pues si se daban cuenta, nos la quitarían y castigarían. Fueron varios días felices, en los que nos compartíamos la muñeca para jugar, quién sabe de qué material estaría hecha, se sentía como plástico, pero era suave y sólida a la vez. A partir de que tomamos la muñeca, en la comunidad corrió un rumor de que una extraña mujer con ropa parecida a la de una monja se aparecía en los límites de la comunidad. En un principio los niños no creímos en estos rumores, pues a los adultos les gustaba inventar este tipo de historias para que no nos alejáramos de la comunidad. Pronto nos daríamos cuenta de que en esta ocasión no era así. Después de un tiempo nos olvidamos de la muñeca, la dejamos enterrada en el almacén abandonado. Para esto la carpa donde la encontramos ya estaba toda desgarrada y un día a alguien del pueblo le prendió fuego. Cierto día, jugábamos a las escondidas. Yo me escondí en una enramada, muy cerca de donde estaba la carpa, de repente alguien me tocó en el hombro, cuando me giré para ver quién era, me sorprendí, era una mujer vestida con ropa muy extraña, parecía como un hábito de monja, pero sus colores eran muy brillantes. La mujer me preguntó que si no había visto a su hija, me puse nerviosa y solo le dije que no, moviendo la cabeza, en eso la perdí de vista unos segundos y desapareció sin dejar rastro. De repente escuché a una de las niñas llorar. Todos salimos de nuestros escondites. Encontramos a la niña debajo de un árbol,
tenía una quemada horrible en su brazo derecho. Ella decía que una bruja se lo había hecho. Rápido corrimos con los padres de la niña, quienes no nos creyeron y nos revisaron los bolsillos en busca de cerillos o un encendedor. No nos encontraron nada, pero no nos creyeron y nos acusaron de haber tirado los cerillos en algún lado. A mí me castigaron sin dejarme salir de la casa durante una semana. Una noche, me desperté muy asustada, pues escuché un sonido muy extraño. El cuarto donde dormía tiene ventana en dirección a unos árboles. Cuando me asomé a la ventana, vi una enorme ave que hoy es día que no puedo identificar, tenía un rostro horrible, parecía humano y producía un chillido desesperante. Esa noche acabé en el cuarto de mis padres. Ellos me pusieron a rezar, no sin antes decir, que todo eso lo provocaban mis mentiras. Yo entre lágrimas les repetí que no jugábamos con cerillos. Los rumores seguían circulando por la comunidad, las personas seguían diciendo que se habían encontrado con una mujer muy extraña en el camino, ella les preguntaba si no habían visto a su hija y después desaparecía. Otra cosa extraña que pasó durante aquella época, que los animales se comportaban de manera extraña y algunos gatos callejeros desaparecieron de la nada. Para cuando me dejaron volver a salir, varios de los niños me dijeron tristemente que a sus gatos se los comió una bruja. A la niña que se le había quemado el brazo, le quedó una horrible cicatriz. Ella nos contó que esa vez la bruja le dijo que si no le devolvía a su hija, se la llevaría a ella. Fue cuando la tomó del brazo y le dejó esa marca. Ella estaba muy asustada, no se alejaba de nosotras y ni de broma quería salir de la comunidad a jugar. Platicando entre los niños, nos acordamos de la muñeca y nos preguntamos si no sería lo que buscaba la bruja. Entonces fuimos al almacén abandonado, a buscar la muñeca. Pensamos que si la dejábamos en las afueras de la comunidad, la bruja nos dejaría de molestar. Al principio no encontrábamos la muñeca, ni siquiera nos acordábamos en qué parte la enterramos. Cuando al fin la encontramos, la muñeca estaba toda destruida, tenía una pierna rota, y los brazos le colgaban, su rostro ya no era hermoso, más bien era una mueca de dolor. Todos nos sentimos aterrados con la muñeca. La guardamos en una bolsa negra. De camino, nos encontramos al papá de uno de los niños, que de inmediato nos obligó a vaciar la bolsa. La muñeca cayó con los brazos abiertos. El señor de inmediato comenzó a preguntarnos que de dónde la habíamos sacado. No quiso agarrar la muñeca, la veía con asco. Nos dijo que nos deshiciéramos de ella o le diría a los padres de todos, así que de inmediato la tomamos y fuimos a dejarla en las afueras de la comunidad, cerca de donde estaba la carpa.